amantes del espacio, una semana más me encuentro con expertos espaciales y hoy tengo el placer de dar la bienvenida a Juan Hernández y Fernando Alberquilla del equipo Green Moon Project. Bienvenidos a Fuera de órbita y muchas gracias por estar aquí conmigo este ratito. Hola Marta, ¿qué tal? Encantado. Hola Marta. Bueno, os voy a presentar un poco para que la gente sepa quién sois. Bueno, Juan Hernández Narváez es biotecnólogo por la Universidad de Valencia, con máster en biotecnología vegetal por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado tanto en investigación básica en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de la UPV como en aplicada en empresas del sector. Actualmente trabaja como responsable del laboratorio en Innoplant y forma parte del equipo biológico de Green Moon Project. Por su parte, Fernando Alberquilla Martínez es geólogo por la Universidad de Salamanca y actualmente investigador en el Instituto de Geociencias de Madrid en el Departamento de Geología Planetaria, Astrobiología y Meteoritos, y forma parte, como no, del equipo geológico de Green Moon Project, que es de lo que vamos a hablar hoy. Así que nada, chicos, en principio, otra vez os voy a dar la bienvenida. Muchas gracias por estar conmigo. Y vamos a hablar de vuestro proyecto. ¿En qué consiste Green Moon Project? Pues mira, Green Moon Project realmente es un proyecto, es una manera de entender cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a desarrollar la agricultura espacial en el futuro. Y para entender eso tienes que entender no solamente las plantas en el espacio, sino la ingeniería en el espacio y la geología que tiene que ver con todos los satélites y bueno, con el espacio, ¿vale? Entonces, nosotros entendemos la importancia que tienen que los tres estos aspectos vayan en conjunto. Entonces, vemos que es un proyecto que nuestro carácter especial es que tenemos eso, un ingeniero que es José María Ortega Hernández, que es un ingeniero aeroespacial, que es arquitecto jefe de la Oxford, es un tío que tiene una energía increíble y que es un poco el que se encarga de coordinarlo todo en conjunto con el equipo de ingenieros que son José Pablo y Mario, que no recuerdo ahora su apellido, ¿vale? Luego tenemos el equipo de geólogos, ¿vale? En el que está Fernando Alberquilla, que el coordinador es Jesús Martínez Frías, que es un geólogo nacional de primer nivel, y ellos se encargan un poco de lo que es el entender cómo va a ser el suelo de la Luna y cómo podríamos utilizar ese suelo de la Luna a nuestro favor. ¿Vale? No como un sustrato inerte, sino como, pues, como un sustrato en el que quizás las plantas puedan crecer o utilizar parte de ese sustrato para crecer. Y por otra parte tenemos la biología, en el que está Eva Sánchez Rodríguez, que es la coordinadora, en este caso mi jefa también de Innoplant, y que es la que se encarga de, bueno, entre ella y yo nos encargamos de monitorizar las plantas, entender a qué se van a enfrentar, leer bibliografía en la que podamos comprender ya de antemano un poco qué es lo que vamos a ver. Y entonces, pues, nuestro proyecto intenta combinar estas tres partes para dar lugar a información sobre cómo desarrollar las plantas en el espacio y en la agricultura. Algo que creemos que con el futuro que tiene la exploración espacial va a ser absolutamente necesario por muchos motivos. O sea que digamos que vuestro objetivo final sería poder cultivar en la Luna. Exacto, porque creemos que, bueno, cultivar la luna, no el cultivo de la luna per se es interesante, es más como un campo de pruebas en el que aprender cómo manejar estas plantas en futuras exploraciones espaciales ya a Marte, en el cual tener cierto grado de autosuficiencia puede ser vital, porque en principio va a estar controlado en la conexión Tierra-Marte en el caso de la exploración, pero no podemos tampoco dejar, bueno, tampoco atado el que si no podemos hacer un envío en algún momento que los astronautas sufran un peligro vital. Entonces, si ellos son capaces de hacer su agricultura, pues aumenta mucho su posibilidad de supervivencia. Aparte, también un carácter psicológico, por ejemplo, ya se están haciendo astropsicología, que es entender cómo la mente de las personas cómo se va a enfrentar la mente de las personas a estar en un sitio encerrado, como puede ser una base marciana, hostil, en un ambiente que puede ser peligroso, a muchos kilómetros de tu planeta Tierra, y cómo de importante se está demostrando el hecho de que haya plantas a tu alrededor, ya no solamente para comer, sino que las veas, que las cuides, que te lo tomes como un poco un proyecto personal, el crecimiento de una planta. Y creo que eso también va a sumar mucho a la supervivencia. Exactamente, al final es eso, que lo tenemos que ver como
como un campo de entrenamiento que es un poco la misma línea que sigue actualmente el proyecto Artemisa de la NASA. Intentar involucrarnos y meternos de lleno en un entrenamiento de lo que tenemos más cerca de nosotros, en primer lugar a través de los análogos terrestres y luego a través de la exploración espacial en la Luna, para a posteriori poder extrapolarlo a Marte, que es como el objetivo final, entre comillas. Bueno, ¿y cómo decidisteis crear este proyecto? Un día, bueno, ¿os levantasteis no por la mañana o visteis el día anterior la película de The Martian y dijisteis, esto es lo nuestro, tenemos que hacer este proyecto Eso nos lo pero dicen mucho, cultivar directamente, ¿no?, en la Luna, lo que es en la Tierra de la Luna o en el polvo lunar? ¿Cómo decirme, como anécdota, cómo creció, o sea, cómo se creó en vuestra mente este proyecto? Pues por la parte realmente la persona vertebradora es el ingeniero aeronáutico que te he comentado, es José María Ortega Hernández. Fue de él realmente el que nació la chispa. Creo recordar que fue en un concurso de ideas e ingenierías que se dio en Bangladesh, en el que pues a él se le ocurriría por algún motivo hacer, digamos, una cápsula en la cual una semilla podría sobrevivir en la Luna. Y fue de ahí donde nació la primera conexión con un equipo chino, el primer equipo chino que germinó el algodón en la Luna, el primer equipo, la primera persona que han germinado un organismo en la Luna. Pues ellos se interesaban por esa cápsula. José María dijo, vale, aquí hay interés. Empezó a moverse. Yo no sé, en el caso de la geología, quizás Fernando tendrás que comentar tú cómo conoció a Jesús. Yo sé que conoció a Eva en un congreso en Málaga y se conocieron y son las dos unas personas con una mente muy parecida, muy de buscar nuevos retos, y se lo planteó y Eva me lo planteó a mí, y la verdad es que en ese momento te quedas, la planta de la Luna, eso es imposible, pero luego le vas dando vueltas y ves que sí, que se podría ver, y entonces pues me sumé junto con Eva y hasta aquí, estamos nosotros. Sí, yo creo que se conocieron como en 2017, que les llamó después de lo de la competición esta a la que se presentaron, creo que se llamaba como el Lab to Moon o algo así. Y había alrededor como de 3.400 propuestas iniciales de crear como esta cápsula donde podía sobrevivir una semilla. Y el equipo con el que trabajaba José María, que era el equipo de la Universidad de Málaga, quedaron dentro de los 15 primeros finalistas. Y a raíz de eso, comenzó la idea de involucrarlo a través de un proyecto algo más serio, y es cuando se puso en contacto tanto con Jesús como con Jorge Pla, que actualmente es investigador del Centro de Astrobiología. Y a raíz de ahí pues ya comenzaron después todas estas colaboraciones con el equipo chino. Y bueno, hablando de colaboraciones, justamente, ahora mismo, ¿qué colaboraciones tenéis con empresas o otros grupos de investigación? Pues mira, una empresa, por ejemplo, que se ha unido hace muy poco, que se ha hecho, vamos, ya público, es Erogra Especiales. Es una empresa de fertilizantes y de microorganismos de interés agronómico, en la cual Inoplan trabaja mucho, los conocemos y ya hay un buen trato, y hemos visto que ellos también son conscientes de la importancia que va a tener mejorar este regolito que nos crean desde Ligeo, Fernando y Jesús. Es un regolito en el que se puede utilizar como sustrato, pero no puro, porque por su composición química y física, la planta se va a ver visto a muchos estreses que al final no puede degenerar. Entonces se le tiene que hacer modificaciones, y entre ellas está el aportarle los nutrientes que no tiene, regularle los micronutrientes que tiene en exceso, que también tiene muchos, y aportarle una textura diferencial, porque es una estructura muy porosa, muy polvorosa, que a lo mejor Fernando te lo caracteriza mejor, pero que a la planta al final no le viene muy bien. Entonces pensamos meterle microorganismos, cosas que le den vida a ese sustrato y le permitan ser fértil. Por lo tanto, ella se ha metido en Euro Especial, ella se ha hablado y está dentro del proyecto. Y luego estamos en charlas con empresas que todavía no es oficial, pero son empresas sobre todo de mejora genética, tratar de buscar ya plantas que estén un poco preparadas ya per se a la hora de enfrentarse a un estrés, o empresas, por ejemplo, de sensores. Buscamos sensores que ocupen lo mínimo, porque la cápsula pues queremos que el volumen sea el mínimo para poder meter el máximo de semillas posible y hacer el máximo de pruebas en cada lanzamiento. Entonces estamos sobre todo ahora eso, a la búsqueda de
unas semillas mejores, una cápsula mejor, o sea, unos sensores mejores, y tenemos conexiones ya con varias empresas, pero de manera oficial todavía no se ha dicho nada y entonces tampoco puedo yo asegurártelo, vamos. Vale, vale. Al final es súper importante lo que dice Juan del tema de que la cápsula al final tiene que ser súper pequeña y el tamaño es como de una caja de zapatos o más pequeña incluso. Y esto es que es fundamental porque hay que tener siempre en cuenta que cuando tú presentas tu proyecto a empresas más grandes que te puedan ayudar a nivel económico o a nivel industrial a después poder llevar esta cápsula a la superficie lunar, se van a llevar la que tenga un mejor rendimiento y la que pese menos. La que pese menos es un tema obvio porque cuanto más pesa algo que quieres llevar fuera de órbita, más dinero te cuesta. Y entonces, por cada kilogramo que sumas a la misión espacial, sumas 1 millón de euros. Entonces, tienes que ser capaz de distribuir tus componentes de una manera tan precisa y tan exacta que al final seas capaces de cumplir con los requerimientos que tienes tú como empresa y contra todos los que compites. Sí, no, al final, un proyecto espacial siempre tiene estos añadidos, ¿no? Que sí, vale, vuestro objetivo es poder cultivar en la Luna, pero es que tenéis muchos requerimientos más que también es muy complicado de cumplir, ¿no? Y Y muchísima bueno, competitividad. y claro, muchísima competitividad. Y Eso es bueno, como las becas al final. Un sí, sí, régimen sí. competitivo. El que mejor proyecto tenga y más económico, al final es el que va al espacio y bueno. Bueno, vosotros ya me habéis contado más o menos en qué punto estáis ahora mismo, pero me imagino que para tener un proyecto tan bueno y que al final vaya al espacio tenéis que probar en tierra muchas cosas. ¿Cómo se consigue en vuestras prácticas, ¿no? Para poder cultivar en la Luna? ¿Cómo se consigue un suelo que tenga las mismas características que la superficie lunar? Y bueno, en este sentido, por qué es tan importante para vosotros la isla de Lanzarote? Bueno, esto viene un poco a colación de una investigación que realicé yo con Jesús Martínez Frías en el Instituto de Geociencias, en el cual utilizamos muestras de la isla de Lanzarote para poder realizar una caracterización multianalítica sobre ellas. Y utilizamos precisamente estas muestras de la isla de Lanzarote porque años anteriores ya se había llevado allí un proyecto que se conocía como el proyecto Pangea y que se utilizó para el entrenamiento de astronautas. Entonces, a raíz de eso surgió este tipo de colaboración en el que se realizó una caracterización multianalítica de estos basaltos de Lanzarote como un prototipo de recurso para la habitabilidad lunar. Entonces seleccionamos distintas zonas de la isla, que era la zona de la Batimanfaya, la zona de la cantera de Maciot, que está como en el sur de la isla, y otra localizada en el centro, que era la zona de Peñas de Tao. Y a raíz de eso, pues se le van aplicando distintos tipos de análisis, primero a nivel geoquímico y mineralógico para saber cuáles son los componentes principales que tiene, es decir, si tiene pues, mayor porcentaje de óxidos de hierro o mayor porcentaje de óxido de potasio, algo a nivel geoquímico y mineralógico y este tipo de componentes. Y luego sí podíamos utilizar estas rocas como un recurso en sí mismo. Es decir, si estas rocas se parecían a las que nosotros podíamos encontrar en la superficie lunar o en ciertas zonas de la superficie lunar, porque la superficie pues, de la Luna no es todo homogéneo, pues cómo podíamos trabajar con estas rocas para poder utilizarlo desde el punto de vista de un recurso. Es decir, que a través del tratamiento de estas rocas pues, pudiéramos construir pistas de aterrizaje, caminos, carreteras, módulos para la habitabilidad, escudos antirradiación. Entonces, con todos estos datos que nosotros tuvimos de la isla de Lanzarote, al final consideramos, a través de un estudio que está ya publicado, consideramos que la zona de las Peñas de Tao se parecía mucho a los datos que se habían obtenido de las muestras del Apolo 14. Porque claro, nosotros todos nuestros datos siempre los tenemos que cotejar con los que ya existen de la superficie lunar, que existe una base de datos pues, con todo tipo de ensayos. Entonces, al comparar estos datos con los de unos científicos que desarrollaron un diagrama que se llama el diagrama de Neil Taylor de 1992, si no me equivoco,
pues consideramos que esta zona del Apolo 14, que era, si no recuerdo mal, la región de Fra Mauro, era la que más se podía asemejar a las muestras que nosotros habíamos obtenido de la isla. Entonces, a raíz de esto, lo que nosotros hicimos fue estas muestras llevarlas a moliendas y tamizados para conseguir unas rocas ya pulvurulentas, es decir, desagregarlas por completo, y de ese modo hemos conseguido crear lo que denominamos el primer simulante regolítico lunar español, tanto para estudios de geología planetaria como de astrobiología, que es lo que llevamos en el equipo de Green Moon. Entonces, a raíz del desarrollo de este simulante, nosotros lo ponemos en manos de nuestros socios de Innoplan, tanto de Juan como de Eva, y son ellos ya los que realizan sobre el suelo todo tipo de pruebas con distintos cultivos. ¿Y con qué tipo de plantas estáis trabajando? O al final, en vuestro objetivo final de ir a la Luna, ¿qué plantas creéis que pueden estar allí o se pueden germinar? Pues eso es un aspecto importante, porque ahí creo que ahí el éxito de la misión va a estar ahí también en la buena selección de las plantas. Entonces yo creo que las plantas que han de ir tienen que ser plantas que tienen de crecer rápido, una germinación rápido, que sea quizá un cultivo de hoja, un cultivo que se expanda mucho rollo las espinacas, las acelgas, los cultivos como la lechuga, por ejemplo, que son capaces muchas veces de limpiar el agua, entonces la propia el agua de residuo puedes utilizar de recirculación para que la lechuga crezca, luego tú la puedas consumir. Entonces son todo, tienen que ser productos, cultivos también pequeños que no gasten mucho espacio, no pueden enviar ninguna herbácea gigante, ni evidentemente ningún árbol todavía, a menos como estamos en esta fase inicial tenemos que seleccionar muy bien. También queremos llevar plantas con flor, pero como pensamos que la flor, debido a la gravedad que afecta de manera sistemática a la planta, puede haber ciertos cambios, incluso cambios organolépticos en el fruto después de si se consigue que se cuaje el fruto, que luego la propia planta, el propio producto luego nos tenga las mismas cualidades. Entonces hemos reducido las plantas digamos, de floración, como el tomate y el pimiento, por ser plantas con las que trabajamos nosotros muchísimo y aportan también una alimentación con buen valor nutritivo, buen crecimiento, es decir, tiene cosas que todo nos cuadra. Lo único que pasa por floración y creemos que va a ser un poquito difícil por espacio. En muchos casos, por ejemplo, los tomates utilizan abejorros para la polinización, no podemos contar con abejorros. Que sigue habiendo polinización, pero es menor. Entonces, sobre todo vamos a ir a cultivo de la hoja, cultivo de espinaca, de acelgas, coliflor, cultivos eso. La coliflor en ese caso sí que tiene flor, pero no necesita polinización y cuajado, por lo tanto se podría llegar a plantear. Así que por ahí va. Luego también tenemos algún tubérculo, por ejemplo, el rábano. Nuestro experimento nos está diciendo que el rábano crece muy bien en el regolito, muy bien. Por lo tanto, creemos que el rábano nos va a acompañar mucho en el espacio. Y ya veremos, por ejemplo, la patata, cosas que no dependan, ya te digo, de una floración. Y bueno, queda muy poco, cada vez menos para la misión Artemis, ¿no? Que bueno, al final es la próxima misión a la Luna. Y bueno, esta misión os podría abrir la puerta, ¿no? A que Green Moon Project pueda ya no establecerse, sino a lo mejor iniciar pruebas en la Luna. Sí, exacto. Vamos, realmente todo lo que sea en incrementar los viajes a la Luna incrementa nuestras posibilidades de subir nuestras cápsulas, que en principio ya tenemos las colaboraciones, por ejemplo, con el equipo chino, está la cápsula Shanghe, ya no sé ni qué número es, creo que la 7 o la 8, en la que quieren que nosotros nos subamos, pero nosotros tenemos que prepararlo todo bien. Pero claro, pues cuanto más viajes haya, más posibilidades habrá de subirse, luego más concienciación también. La Luna, verdad que se había quizá dejado abandonada, ¿no? Un poco después de la exploración, hubo un boom en el que fueron muchos y bueno, ya le sacaron la chicha, ¿no? Parece, y ya se dejó en paz y parece que, bueno, la vuelta ahí a nosotros nos da también eso, energía para decir, oye, vamos y vamos a probarlo que va a salir bien y que va a ser interesante. Sí, al final es que es como si fuera publicidad. Cuantas más misiones haya, más publicidad nos están dando a las empresas que queremos subirnos al carro. Entonces más interés va a haber y más interés se va a generar para conseguir socios, más socios colaboradores.
Bueno, al final la misión Artemis no es solo ir a la Luna y ya, sino es que la misión Artemis, el objetivo final es llevar allí, hacer una base lunar, que los astronautas puedan vivir allí una temporada. Y bueno, es que un proyecto como Green Moon Project es muy importante. De hecho, dentro de la misión Artemis también hay una misión que, bueno, hay que establecerse y que tiene que haber un sistema de agua, tiene que haber un sistema de cultivo para que los astronautas puedan tener comida, ¿no? Poder tener energía y bueno, al final es algo que no es tan loco, ¿no? Al final hay que cultivar y si es que se quiere establecer una civilización, bueno, pues esto es una parte muy importante también de Artemis. Y bueno, se me ocurre una idea loca, ¿no? Que al final vosotros, pues oye, os veis yendo, ¿no? A la Luna para probar vuestros propios proyectos. Porque se van a necesitar también muchos científicos en la Luna, no solo astronautas que vayan a explorar y ya, sino muchos científicos que prueben cosas. Sí, exacto, vamos, ya te digo, ya a mí me dan un billete a la Luna y me voy para allá corriendo. Sí, vamos, yo todo lo que ya te digo, eso, el naturalizar el poder ir a la Luna es lo que nos puede dar mucha fuerza porque eso, aunque esté la saga ya una base lunar, de ahí a la el cultivo hay que pasar por fases. No se puede plantar a lo loco porque pueden surgir muchos errores de cálculo. Entonces, pues todo lo que sea apoyarnos en ellos para poder darnos fuerza en el proyecto, vamos, es súper bienvenido y ojalá poder estar ahí en persona yo regando una lechuga lunar. Sí, es que además, ya no solo a nivel de obtención de comida o de agua, o sea, el propio oxígeno, que es esencial para poder sobrevivir. Existe un estudio, no me acuerdo de quiénes son los autores, pero creo que uno de ellos era Sauro y colaboradores de 2000 y algo, la verdad, de 2008, 2009, que decía que para poder sobrevivir en una cápsula permanente o semipermanente en la superficie lunar, había que ser capaz de producir el oxígeno dentro de la propia superficie, es decir, no se puede llevar allí constantemente material. Entonces decían que serían necesarios alrededor como de 2000 kilogramos, no voy a poner la mano en el fuego en las cantidades, al año de oxígeno para la supervivencia de uno. Entonces, como que para asegurarse de que no hubiera un fallo en un sistema y que ya se fuera todo al garete, el oxígeno tenía que provenir de dos fuentes distintas. Una decían que podía venir a través de, a través de una reducción del propio simulante que tiene pues, contenido en óxidos metálicos como el titanio, distintos silicatos, la cromita, etcétera, poder tratar este regolito y a través de él obtener oxígeno, y por otro lado el del cultivo de plantas a través de la fotosíntesis. Entonces, el hecho de que tengamos que cultivar allí al final es objetivo número uno, ya solo para poder respirar. Bueno, a través de la historia, por ejemplo, que a mí me gustó, vamos, las civilizaciones han crecido y han decaído siempre alrededor de la agricultura. Cuando ha ido bien, y cuando se ha ido a la agricultura han desaparecido civilizaciones enteras. Entonces es que es clave llevárnosla allá donde vayamos, llevarnos el conocimiento y al final es lo que queremos. Pero vamos, que si nos dejan montarnos en una cápsula e ir para allá, los primeros yo creo. Además que es un viaje de 3 días, tampoco es 6 meses como el que ir a Marte. O que está, quien dice no está aquí al lado, que vas a la ventana y la ves desde aquí, así que Exacto. sí, no, lo que posible. sí. No, aparte lo que decía es que la agricultura es básico, ¿no? Para establecer una civilización. Y bueno, lo del oxígeno que comentabas también, ¿no? De hecho, bueno, la empresa Thales Alenia Space ya está, ¿no? Con un proyecto para extraer oxígeno de los regolitos lunares. Así que creo que todos estáis remando a favor de que bueno, se pueda establecer esa civilización en la Luna, ¿no? Para poder hacer una exploración espacial mucho más profunda y mucho más cercana. Y bueno, después de todo esto, ¿no? Es un proyecto súper apasionante, la verdad que a mí me está encantando hablar con vosotros, pero me gustaría saber cuáles son vuestros objetivos para los próximos 2 años, por ejemplo. Pues mira, en el terreno de la biología, ya te digo, es tratar de encontrar el mix perfecto en el que sea de origen de regolítico, sustrato natural orgánico que tengamos que poner nosotros y un microorganismo. Estamos a la búsqueda de nuestra amiga bacteria, nuestro amigo hongo, nuestra amiga microalga que nos vaya a acompañar y que haga el regolito
mucho más habitable, que interaccione perfectamente con los componentes que tenga y que haga algún ciclo biológico que haga que la planta esté preparada. Y nuestro objetivo es tenerlo ya todo atado y bien atado para saber qué pasa en la Tierra. Al final, en todos los experimentos necesitas siempre un control, el qué pasaría si no, y necesitas un control terrestre, es decir, qué pasaría si la gravedad es normal. Y una vez lo tengamos todo bien atado, estaremos ya capacitados para enviarlo y sacar, digamos, que en un viaje sacar el máximo de información posible y tener las mínimas dudas posibles. Así que es afianzar el control terrestre, afianzar este microorganismo que te digo que nos va a acompañar y ir eliminando las especies que queremos llevarnos y que vemos que es imposible que germine, porque alguna no germinará. Entonces es ir apuntando, ir aclarando y... Ensayo de error, como se suele decir. Por supuesto, el ensayo de error al final es lo que hay, los proyectos son así, la ciencia es así, es ensayo de error y aprobarlo. O sea, es que es así. Pero siempre cuanto más segures, pues... Y que por favor la bacteria esa sea capaz de adaptarse a ambientes extremos. A los cambios de temperatura, a la radiación extrema, a los ciclos diurnos. Vamos, estamos buscando lo que se llama bacterias extremófilas, o sea que tiene que gustarle por definición. Oye, pues me ha encantado conocer vuestro proyecto más de cerca, así que lo conocía por lo que se va leyendo en la prensa y lo que vais publicando vosotros en las redes sociales, pero siempre es mucho mejor hablar con vosotros directamente porque es que lo explicáis tan bien que da gusto. Así que nada, me queda que daros las gracias, desearos muchísima suerte en estos años que os quedan y por favor que Artemis despegue ya para que os veamos a vosotros en la Luna cultivar vuestras plantas para los astronautas. Así que nada, muchas gracias por haber estado en Fuera de órbita y muchísima suerte para los años que os quedan. Muchísimas gracias, Marta, ha sido un placer y muy bien, ha estado entretenido. Ha sido muy entretenido estar en tu podcast. Muchas gracias. Venga, un saludo, chicos. Un saludo, hasta luego. Ya sabéis, amantes del espacio, que si queréis estar al tanto de la actualidad espacial, os espero cada viernes en el podcast de Desorbitados. Además, no os olvidéis de suscribiros al canal de YouTube y darle a la campanita para estar al tanto de todo el contenido que iré subiendo. Un saludo, amantes del espacio.